señor Sanz. Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señora Paigat. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Pues volveremos a hablar del modelo residencial y es que yo creo que ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Para el Partido Aragonés ha sido, es y será importante no dejarse a nadie atrás en esta crisis tan horrible que nos ha tocado vivir. Teníamos que prestar especial atención en esta crisis a nuestros mayores. Sin duda han sido y son los más afectados por esta pandemia. Es un hecho cierto que las residencias de ancianos han requerido respuesta a la mayor brevedad posible por la urgencia que ello suponía. Y lo cierto es que ante una situación excepcional como la que hemos vivido y vivimos, se han tenido que tomar medidas excepcionales y que, como ya digo anteriormente, han requerido de cierta urgencia dado que nuestros mayores han sufrido la parte más cruel de esta enfermedad. Somos conocedores que nuestras residencias de mayores han sido centros para la convivencia y no para el aislamiento. Pero si algo es cierto es que a partir de ahora todos debemos de pensar que el modelo residencial cuál es el mejor para ellos, o sea, para nuestros mayores. En esta dura crisis han tenido que dotarse de medios todas las residencias, reforzando a las mismas con personal tanto del IAS como de diferentes administraciones y siendo estas labores coordinadas en todo momento con el personal sanitario. Muy importante e imprescindible esa coordinación con el Departamento de Sanidad. El Partido Aragonés, en este sentido, entendió como una medida positiva la apertura de centros intermediarios para aquellos mayores contagiados por COVID-19 que, presentando una sintomatología leve, no requiriesen de ingreso hospitalario como una de las soluciones al problema que se nos había planteado en esta crisis. Los datos nos confirman que el mayor número de fallecidos se ha dado en gente mayor. Esto es un dato real y no podemos obviar lo evidente. Y que los focos más complicados también es un dato real. Los focos más complicados de controlar han sido las residencias de mayores. En este sentido, sí creemos desde el Partido Aragonés que debemos reflexionar cómo vamos a querer que sean nuestras residencias a partir de ahora, qué medidas de apoyo vamos a necesitar, si queremos medicalizarlas o si no, el personal cómo vamos a organizar al personal que trabaja en las mismas, etcétera. Muchas medidas a establecer que justifican, como no podía ser de otra manera, señor Orós, la creación de esa comisión de estudio a la que se refiere. Lo cierto es que pensábamos y pensaremos que de esta crisis debemos de salir entre todos, que es un problema que afecta al conjunto de la sociedad y que debemos de reflexionar y pensar todas las fuerzas políticas. Y por ello, el grupo parlamentario al que represento, el Grupo Parlamentario Aragonés, aceptará la creación de la comisión de estudio a la que se refiere el grupo proponente. Muchas gracias. Gracias.